Hola, hola, hola. Bueno, antes de nada, como siempre, me decís si me ves, si me escucháis bien, si tengo mucha luz, poca luz. Bueno, me decís, ¿vale? Hola, hola. Hola, Flor. Hola. ¿Sí que me escucháis bien? ¿Me veis bien y todo bien? Desde Uruguay. Hola, hola. Hola, desde Madrid. Bueno, voy a esperar a que os conectéis todos. Voy a esperar un par de minutos. Ya estamos en Málaga. Qué bien que ya estéis por este lado. Hola, Omar. Hola, Luis. Hola, hola. Bueno, esperamos un poquito más. Digo, me escucháis bien y me veis bien, ¿verdad? Bueno, quiero que sepáis que he estado imprimiendo o impreso todos los documentos, tanto del BOE, la ley como la instrucción. La tengo más que leída. ¿Por qué hago este vivo? Sobre todo hago este vivo porque estáis, no sé, recibimos cerca de 100 correos o más electrónicos todos los días con respecto a esta ley y la verdad es que nos encantaría daros toda la información que queréis y que necesitáis, pero la realidad es que nosotros no podemos tramitarlas, ¿vale? Luego, a lo largo del vídeo os voy a estar explicando cómo podéis hacerlo vosotros, porque dado que nosotros no podemos, porque básicamente todo es presencial, ¿vale? Pues para que sepáis. Así que bueno, voy a... Bien, vale, me estáis escuchando perfecto, bien, voy a empezar ya, ¿vale? Bueno, ya sabéis perfectamente además que se publica esta ley de memoria democrática, por fin, después de 11-12 años desde que se derogó la anterior, ¿vale? Que era la ley de memoria histórica. Que la ley de memoria histórica pues se presentó en un momento concreto y que bueno, se derogó porque toda ley tiene un principio y un final. En aquel caso fue en el año 2011, se derogó, y hay muchas personas que o bien no la tramitaron con la ley de memoria histórica porque no podían reunir requisitos, o bien porque reuniéndolos ni siquiera supieron que habían tenido la opción de poder tramitarla, ¿vale? O bien porque ya eran mayores de edad y a ellos no les correspondía. Pues bien, como 11 años después de un montón de entrar en el Senado, en el Congreso, de que se vote, se apruebe, siempre se caía, porque cada vez que se producía una caída del gobierno, o sea, un cambio del gobierno, la ley volvía a empezar de cero, ¿vale? Entonces, bueno, finalmente, como os digo, después de un montón de años esperando, el día 20 de octubre del 2022, se publica en el Boletín Oficial la nueva Ley de Memoria Democrática, ¿vale? Y que es la ley 20/2002, ¿vale? Si ponéis en Google ley 20/2022 o ley de memoria democrática, la vais a poder encontrar sin problema, ¿vale? Y entra en vigor el día 21 de octubre. ¿Qué ocurre? Que como esta ley surgían muchísimas dudas con respecto a ese artículo concreto, el Ministerio de Justicia, ¿vale? La Dirección General de Fe Pública tenía que aprobar o redactar una serie de instrucciones para que todos aquellos que entraban dentro de esta disposición pudieran saber cómo se iba a aplicar, ¿vale? Esto es importantísimo. Entonces, estas instrucciones se publican definitivamente el día 25 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de entonces ya tenemos desde el día 21 en vigor la Ley de Memoria Democrática, y desde el día 25 de octubre tenemos las instrucciones que establecen cuáles son los supuestos que entran, etc. Bien. Lo que tengo que decir primero es que el artículo... Aquí tengo a Tom, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que la Ley de Memoria Democrática, como expliqué en varios posts, se crea, ¿vale? Con el único fin de que aquellas personas que habían sufrido violencia o cualquier tipo de maltrato durante la Guerra Civil y el franquismo, ¿vale? Puedan ser reparadas. ¿Por qué explico esto? Porque fuera de este contexto histórico, la ley no se va a entender, ¿vale? Luego es verdad que la instrucción introduce un supuesto más que voy a explicar después. Primero voy a explicar tal cual lo que dice la ley, ¿vale? Para que lo podáis entender todo. Y luego voy a explicar este supuesto diferente de esa instrucción, ¿vale?
Entonces, no os preocupéis por el tema de los anexos, luego lo voy a estar explicando, o sea, tranquilos, ¿vale? Dadme un poquito de tiempo que lo pueda explicar, porque si no, si me pongo a la rara de los anexos, no tiene sentido ninguno. Entonces, dejadme que termine de explicar los diferentes supuestos y después os explico la documentación para cada supuesto, donde se presenta cada supuesto, los anexos y todo, ¿vale? Que los anexos es lo menos relevante, porque los anexos, si no los llevas tú, te los va a dar el consulado para que los cumplimentes en el registro civil. Así que no nos preocupamos por los anexos, ¿vale? Que es lo de menos. Entonces, bien, como digo, dentro de todo el articulado de la Ley de Memoria Democrática hay uno de los artículos, que ni siquiera es un artículo, sino una disposición adicional, ¿vale?, que lo que trata es de reparar el daño causado durante la Guerra Civil y el franquismo a aquellos que eran hijos y nietos de los que, con motivo de la Guerra Civil y el franquismo, tuvieron que emigrar, ¿vale? Y sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, etc. Sí, va a quedar grabado, ¿vale? Bien, entonces, este artículo, ¿vale? Este artículo establece lo siguiente, ¿vale? Y lo voy a leer. Dice, primer apartado, los nacidos fuera de España, ¿vale? Es decir, el solicitante ha nacido fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela, ¿vale? Es decir, hijos y nietos, ¿vale? Que originariamente hubieran sido españoles, es decir, cuando ese padre, madre, abuelo o abuela originariamente hubieran sido españoles. ¿Qué quiere decir originariamente? Cuando este padre, esta madre, este abuelo o esta abuela, cuando nacieron, o bien su padre o bien su madre, eran españoles, ¿vale? Es decir, nacieron de un ciudadano español, ya sea la madre o el padre, ¿vale? Y que como consecuencia de haber sufrido exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, ¿vale?, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, ¿vale? Tal cual. Este primer apartado. Como digo, y como ya expliqué en el vídeo anterior, aquí lo que se exige es que tu padre, madre, abuelo o abuela, ¿vale?, hubieran sido originariamente españoles, ¿vale? Es decir, que al momento de su nacimiento, su padre o su madre, ¿vale?, hubiera sido español, ¿vale? Y que con motivo de la guerra, este padre, esta madre, esta abuela o este abuelo, ¿vale?, hubieran emigrado, hubieran salido de España para entrar en el país de acogida. Como se hace referencia a la Guerra Civil, la instrucción viene a explicar cuáles son los supuestos de este primer apartado, ¿vale? De momento voy a explicar este primer supuesto sin tener en cuenta la instrucción nueva que ha salido, ¿vale? Y luego explico todo lo demás. Entonces, esta instrucción dice lo siguiente. Bueno, vamos a tener en cuenta tanto la Guerra Civil, que empieza en el año 1936, el 18 de julio, ¿vale? Alzamiento del bando nacional ante contra la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo de 1939 a 1975 y se incluye la transición española de 1975 hasta 1978, ¿vale? Entonces, esta ley dice, bueno, tienen que acreditar primero que son hijos o nietos de un originariamente español, segundo, que estos padre, madre, abuelo o abuela emigró de España y además con motivo del exilio, por motivos políticos, de creencia, ideológicos, orientación sexual. Y esta propia instrucción dice, bueno, aquellos que hayan salido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, ¿vale?, que es la primera fase y la más complicada de la historia de España, que es la Guerra Civil, que fue tremendamente compleja, y la primera parte del franquismo, que fue tremendamente represiva. En estos casos, si tú consigues acreditar que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela ha salido de España en ese tiempo, del 18 de julio del 36 al 31 de diciembre de 1955, se entiende el exilio. No tienes que acreditar que lo hizo por motivos políticos, ni por motivos de creencia, ideología, ni orientación sexual, ¿vale? Entonces, en ese caso, basta que acredites que tu abuelo o abuela, padre o madre, salió de España entre 18 de julio del 36 y 31 de diciembre de 1955. Y luego dicen, bueno, para aquellos que hayan salido desde el 1 de enero de 1956 al 28 de diciembre de 1978, en este caso, como la situación en España no era tan compleja, ¿vale?, no había tantos motivos para emigrar, en ese caso sí tendrán que acreditar, ¿vale?, que lo hicieron por motivo, o sea, que fueron exiliados realmente, por estos motivos políticos, por estos motivos de creencia, etc. Y dices tú, bueno, ¿cómo coño acredito yo estos extremos? No pasa nada porque la propia instrucción lo dice, ¿vale? Entonces, imaginaos que vuestro padre, madre, abuelo o abuela emigró entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del 55. ¿Qué documentos presentamos en este caso? ¿Vale? Primero presentamos el anexo 1, anexo 1, ¿vale?, para ellos. Segundo,
el acta de nacimiento mía, que soy la solicitante, ¿vale? Tercero, si el que emigró fue mi madre o mi padre, el acta de nacimiento de mi madre o mi padre, que ha tenido que nacer en España, en este caso, ¿vale? Entonces, el acta de nacimiento de mi madre o mi padre de España. Y además tengo que acreditar que ese madre, y si es de mi abuelo, perdón, el acta de nacimiento española de mi abuelo o abuela. Si el que emigró fue el abuelo o la abuela, tienes que acreditar la línea, es decir, que ese abuelo tuyo es tu abuelo y que esa abuela tuya es tu abuela. Entonces presentaremos el acta de nacimiento española del abuelo o de la abuela, el acta de nacimiento de mi padre o de mi madre, dependiendo si es abuelo materno o es abuelo paterno, y mi acta de nacimiento. Los documentos que son extranjeros, por ejemplo, si tu padre, madre, abuelo o abuela nació en Argentina, tendrán que estar apostillados, ¿vale? Y ya está. Los españoles no tienen que estar apostillados porque es un documento español, ¿vale? Y además presentamos el anexo 1, ¿vale? Y también tendremos que presentar el documento que acredite la fecha en la que emigró, ¿vale? Aquí no se establece en la propia instrucción cómo puedo acreditar yo la fecha en la que emigró, pero hay un montón de oportunidades, ¿vale? Hay muchos países, como ocurre en Argentina, que existe un registro de aquellas personas que emigraron, que tampoco están todas, ¿vale? Pero se puede ver, o sea, aquí la instrucción hace referencia, bueno, a un pasaporte con un pasaje de entrada, al registro civil consular de cuando el extranjero que entró en el país de acogida se inscribió en el consulado, estos registros de inmigrantes, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, luego otra cosa que me sorprende también es que los propios anexos, ¿vale? El anexo 1 te dice los documentos que tienes que presentar y luego te pone otros. Entonces, yo entiendo que la lista que enumera la instrucción no es taxativa, es decir, no es cerrada, y que se va a admitir cualquier tipo de prueba que acredite el momento de la emigración, ¿vale? Siempre que sea real, ¿vale? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Si estamos en el primer supuesto del abuelo, abuela, padre o madre originariamente español que hubiera emigrado a otro país, ¿vale? Durante el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre de 1955, ¿vale? En ese caso, pues basta acreditar, primero, que es tu padre, madre, abuelo o abuela, y segundo, que el momento en el que emigró, ¿vale? Entonces, en ese primer supuesto sería suficiente, anexo 1, ¿vale? Esto es. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos que, si bien es cierto, entran en el supuesto primero porque también emigró, ¿vale? Pero lo hizo después, es decir, a partir del 1 de enero de 1956, ¿vale? Hasta el 28 de diciembre de 1978. Bien, en este caso hay que presentar, además de los documentos anteriores, es decir, el anexo 1, acta de nacimiento del solicitante, la identidad, obviamente tenéis que llevar o vuestro DNI del país de origen o vuestro pasaporte, algún documento que acredite esta identidad, el acta española del abuelo, abuela, padre o madre y el documento que acredite la fecha, ¿vale?, en la que emigró, ¿vale? Entonces, en estos casos tienes que probar además la condición de exiliado, ¿vale? Es decir, si fue del 1 de enero de 1956 al 28 de diciembre de 1978, tienes que acreditar además que, luego voy a explicar si vinieron antes y vinieron después, escuchadme, por favor, ¿vale? Paciencia. Entonces, en estos casos tienen que probar además la condición de exiliado. Y la propia instrucción, ¿vale? La propia instrucción viene a establecer aquí cuáles son los documentos que se pueden presentar para acreditar el exilio, es decir, los motivos que llevaron a una persona a emigrar, que nunca se van a saber porque son internos, ¿vale? Entonces, aquí establece, los interesados que tengan que acreditar la condición de exiliado, ¿vale? Podrán acreditarlo mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos. Y dicen, 1. Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por España a los exiliados, ¿vale? Antes, cuando tú te ibas de España por motivo del exilio, salieron una serie de leyes que permitían que esos españoles exiliados pudieran pedir una serie de pensiones a la administración española, porque habían trabajado en España y se pedían una serie de pensiones como ayuda al tener que haber abandonado el país. Bien, en ese caso, este documento es prueba del exilio, ¿vale? Primero. ¿Por qué? Porque además es que estas ayudas no se daban a cualquiera que se iba, sino a los que se consideraban exiliados. Entonces, si tú has recibido esta ayuda y lo puedes acreditar que tu padre, madre, abuelo o abuela recibió esta ayuda, puedes acreditar la condición de exiliado, ¿vale? Te digo, si se fue entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del 55, no hace falta esto, ¿vale? Segunda forma. Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas o de las oficinas de refugiados de los estados de acogida. Aquí, por ejemplo, en España existe la OAR, ¿vale? Que es la oficina, ¿vale?, de asilo y refugio.
Entonces, todas las personas que vienen y que piden asilo, ¿vale? Asilo político, se les inscribe en un registro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada país, no todos, pero cada país tendría sus propias oficinas de asilo y refugio. Entonces, si tú puedes acreditar que tu abuelo, abuela, madre o padre, cuando emigró, se inscribió en estas oficinas de asilo o refugio, ¿vale? En ese caso, este documento también será válido para acreditar el exilio, ¿vale? Porque las OAR, ¿vale? Yo lo llamo OAR porque aquí se llama OAR, que es la Oficina de Asilo y Refugio, solamente permite inscribirse a los que están asilados y refugiados, que son por motivos políticos. Entonces, si un español se inscribió en una OAR del país de acogida, ¿vale? Se entiende que fue por motivo del exilio. Y tercer documento que se puede presentar, que son certificados de partidos políticos, de sindicatos o de cualquier entidad, ya sea pública o privada, que esté reconocida por el propio gobierno español, ¿vale? Que estén relacionados con el exilio. Por ejemplo, si tu abuelo, abuela, madre o padre se encontraba afiliado a un partido político que estaba en contra del régimen, ¿vale? Entonces, en ese caso, si tú puedes acreditar eso, que tu padre, madre, abuela, abuela formaba parte de un partido político que estaba en contra del régimen, que todo porque no había partidos políticos durante el régimen, o porque formaba parte de sindicatos, que son las asociaciones de protección al trabajador, etcétera, también se entiende el exilio. ¿Por qué? Porque estas personas eran las primeras en ser perseguidas por parte del franquismo. Aquellas personas que habían pertenecido a partidos políticos en contra del régimen, aquellas personas que estaban en favor de los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? O bien, mira, además te dice más ejemplo. Bien porque, o por haber estado destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, ¿vale? Entonces, este tipo de documentos hacen pensar, ¿vale?, que este padre, madre, abuelo, abuela tuvo que irse por motivos políticos, porque pertenecía a un sindicato, a un partido político, etcétera, ¿vale? En este caso, la ley establece además que para que estos documentos sean válidos, también tienes que presentar el documento que acredite la entrada al país, ¿vale? Con los que explicábamos antes, sello de pasaporte, el registro de inmigrantes, etc. De hecho, lo pone claramente, pone los documentos numerados en los apartados B y C, que son los de la OAR, como digo, la Oficina de Asilo y Refugio, y lo de los partidos políticos, sindicatos, etcétera, ¿vale? En este caso, además, hay que acreditar también cuándo entró este padre, madre, abuelo o abuela en territorio de otro país, ¿vale? Argentina, Perú, Chile, México, donde sea. En el caso del primer apartado, es decir, en el caso de que puedas acreditar que había sido beneficiario de una pensión para los exiliados, no hace falta que acredites el momento de entrada. ¿Por qué? Porque estas ayudas, ¿vale?, estas pensiones que se daban a los españoles, solamente fue en esta época. Entonces, no pudo haber obtenido este tipo de pensión de los exiliados, ¿vale?, personas que hubieran emigrado antes o personas que hubieran emigrado después, ¿vale? Bien, entonces, espero que quede claro este primer supuesto, como digo. Los que tengan padre, madre, abuelo o abuela originariamente español, que hubieran emigrado con motivo del exilio, se distinguen dos fechas. Los que hayan emigrado entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del 55, basta acreditar el momento en el que emigraron. Los que hayan emigrado después, hasta el 78, tendrán que acreditar además que fue por motivo del exilio con estos documentos, bien con el documento de la Oficina de Asilo y Refugio, bien acreditando que habían sido beneficiarios de una pensión a los exiliados, o bien por certificaciones expedidas por los partidos políticos, por los sindicatos, organizaciones de ayuda y defensa, etcétera, ¿vale? Entonces, eso lo primero. Bien, en ambos casos, en ambos supuestos del primer apartado, ¿vale?, el documento a presentar es el anexo 1, ¿vale? El anexo 1. Entonces, presentamos anexo 1, acta de nacimiento nuestra, acta de nacimiento de mi abuelo o abuela nacido en España, o acta de nacimiento de mi padre o madre nacido en España. En el caso de que sea abuelo o abuela, tendremos que presentar la línea. Entonces presentaremos la del abuelo y luego la del padre o la madre, dependiendo de si es abuelo materno o paterno. Y además el documento que acredite el momento de la entrada en el país. Que además entraron entre el 1 de enero del 56 y el 31 del 28 de diciembre del 78. Además presentamos el documento que acredite el exilio, que son estos tres. Como en el propio anexo 1 hay una opción, además aquí claramente dice otros, o sea, como que puede presentar otros documentos, ¿vale? Entiendo que se va a poder presentar realmente cualquier documento que tengas que pueda acreditar,
¿vale? Estos extremos, ¿vale? Entonces, entiendo que se podrá presentar todo lo que tengas, ¿vale? Todo lo que tengas, que de hecho yo siempre lo digo, pasó con la ley de memoria histórica y siempre lo digo, todos los documentos que tengáis nos van a venir de maravilla, ¿vale? O sea, todos los documentos que tengáis nos van a venir súper bien a la hora de tramitar este tipo de nacionalidad española. Con la ley de memoria histórica los documentos eran tasados, ¿vale? Eran muy estrictos y al final se pudieron presentar un montón, ¿vale? Y hay muchos que no teniendo los documentos exactos, presentando otros documentos, fueron igualmente válidos y se permitieron para tramitar la nacionalidad española por la ley de memoria histórica, ¿vale? Bien, ese es, como digo, el primer apartado. Segundo apartado, que es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Es uno de mis favoritos porque con la ley anterior quedaron sin poder hacerlo. Otra cosa, con respecto a la vigencia de los documentos, la ley no establece nada. Yo entiendo que, como son actas de nacimiento, que no tienes que presentar antecedentes penales, etcétera, entiendo que no caducan nunca, ¿vale? Aquí en España, para poder pedir nacionalidad española por residencia, las actas de nacimiento, las tuyas, si eres nieto de español de origen, la de los abuelos o la de los padres, no caducan. Entonces entiendo que aquí se va a regir de la misma forma. Entiendo que no pasa nada si los documentos tienen mucha vigencia. Porque si hubieran querido que tuviera vigencia, entiendo que lo hubieran establecido así, porque la instrucción está para eso, ¿vale? Además, de hecho mucha gente me lo pregunta, ¿vale? Y es que, ¿qué pasa si tu abuelo o abuela nunca perdió o renunció a la nacionalidad española? ¿Vale? Yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que no pasa nada, ¿vale? Entiendo que no pasa nada. Es decir, que aunque no lo hubieran perdido, esto pasó, ¿vale? Con la ley de memoria histórica, que también pedían, o se entendía en las instrucciones y en el debate parlamentario, que la hubieran perdido, pero luego había gente que no la había perdido, ¿vale? Y no pasó nada, ¿vale? O sea, no pasó nada si no la habían perdido. Entonces yo entiendo que tampoco va a pasar nada si en este caso no la han perdido, ¿vale? O han renunciado a ella, ¿vale? Pero no lo sé. Esta es mi opinión, ¿vale? Bien. Las actas, yo creo que no van a caducar, ¿vale? Creo que se van a poder, que se va a poder presentar las actas que estén caducadas, las que tengáis, creo que se va a poder presentar, ¿vale? Bien, segundo supuesto. También podrán optar a la nacionalidad española los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas, ¿vale? Que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución española, ¿vale? De 1978. Bien, ¿qué ocurre? Las mujeres, antes de la Constitución española del 78, cuando nos casábamos, ¿vale? Con un ciudadano extranjero, perdíamos la nacionalidad y automáticamente adquiríamos la del marido. ¿Qué pasa? Que si yo tenía un acta, yo era española y me casaba con un extranjero, ¿vale? Y teníamos un hijo, las mujeres no transmitían la nacionalidad española de origen, ¿vale? Ni la nacionalidad española en general. Entonces, el hijo obtenía la nacionalidad española del padre. Es más, si la mujer ni siquiera estaba casada, yo, por ejemplo, yo no me casé, ¿vale? Yo seguí siendo española, pero tengo un hijo con un argentino. Mi hijo es argentino, aunque yo no esté casada, porque aunque yo no hubiera perdido la nacionalidad española, tampoco se la transmitía a mi hijo, porque adquirían la del padre. El único supuesto en el cual un hijo de una ciudadana española era español era cuando la mujer no solamente no estaba casada, sino que tampoco se sabía quién era el padre, es decir, era padre desconocido. En ese caso, como no tenía padre, no podía transmitirle el padre la nacionalidad, obligatoriamente para evitar crear una situación de apatridia. La ley le daba al hijo la nacionalidad del único progenitor conocido, que era la madre, ¿vale? Que era la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estos hijos de madre española nunca pudieron obtener su nacionalidad porque la española era una madre, de hecho, en la mayor parte de los supuestos en los que veo que la nacionalidad que tienen los hijos no es de origen, sino de opción del 21B, ¿vale? O del 21A, es porque la ascendiente es una mujer, que no transmitía la de origen, ¿vale? Pues bien, ¿qué pasa? Que esta situación de que la mujer perdía automáticamente la nacionalidad española por motivo de matrimonio con un ciudadano no español, cambia en el año 1954, ¿vale? Se aprueba una ley, ¿vale? La ley 15 de julio del 54,
que establece, bueno, la mujer no va a perder su nacionalidad española automáticamente por el hecho de estar casado con un ciudadano extranjero, salvo que ella voluntariamente quiera adquirir la nacionalidad del marido. Había muchas ocasiones que la mujer no es que quisiera obtener la nacionalidad española del marido, la nacionalidad extranjera del marido, sino básicamente era porque el país, la ley del país en el que se encontraba, la exigía renunciar a la nacionalidad española para adquirirla de ese país, ¿vale? Eso pasaba un montón. Entonces, como os he explicado que la mujer perdía la nacionalidad española salvo a partir del 54, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso dice la propia instrucción. Bueno, en este caso, sí, la mujer se casó antes, ¿vale? Antes de el 1954, ¿vale? En ese caso, basta acreditar, primero, que es mi madre, ¿vale? En este caso solamente contempla a los hijos, ¿vale? Solamente contempla a los hijos. Que yo sea hija de una mujer que perdió la nacionalidad. No sirve que sea nieta. Pero bueno, si tú no eres hija de una mujer que la perdió, pero eres nieta, a lo mejor le puedes decir a tu madre o padre que es hijo directo de ese abuelo, de esa abuela que la perdió, que tramite nacionalidad española por la ley de memoria democrática para que tú entres en el tercer supuesto, que luego lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, ¿que tu abuela se casó antes de esta ley de 1954? Bueno, pues en este caso basta que acredites, primero, que presentes el acta de nacimiento de tu madre española, del registro civil español, segundo, tu acta de nacimiento apostillada para acreditar que es tu madre, y tercero, el acta de matrimonio de tu madre, ¿vale? Aquí no importa cuándo tu abuela se fue. O sea, cuando tu madre se fue, no importa. No importa si se fue en 1930 o en 1910. No importa, ¿vale? Lo único que importa es que, con motivo de casarse con un ciudadano extranjero, perdiera su nacionalidad española, ¿vale? Aquí no importan los años, no importa cuándo se fue, no importa nada, ¿vale? Lo único que importa en este supuesto claro, es que al casarse, ¿vale?, con un ciudadano extranjero, perdiera la nacionalidad y por tanto no pudiera transmitirla, ¿vale? Entonces, aquellas mujeres que se casaron antes del 5 de agosto de 1954, que es cuando entra en vigor esta ley que dice que las mujeres no pierden automáticamente la nacionalidad, ¿vale? Basta que presentemos el anexo 2, ¿vale? Segundo supuesto, anexo, tampoco es tan complicado. Primer supuesto, anexo 1. Segundo supuesto, anexo 2. Tercer supuesto, anexo 3, ¿vale? Entonces, el anexo 2, nuestra acta de nacimiento apostillada, nuestra identificación, el acta de nacimiento española de mi madre, ¿vale? Y también el acta de matrimonio apostillada de mi madre y de mi padre, ¿vale? Antes de, como digo, que la fecha del matrimonio hubiera sido siempre antes del 5 de agosto del 54. Ahora, si mi madre se casó después del 5 de agosto del 54, que era el momento en el cual, por el hecho de casarse con un extranjero, no se perdía la nacionalidad española, en ese caso, no solo tengo que acreditar que mi madre se casó con un extranjero, sino que además mi madre obtuvo la nacionalidad española de su marido, ¿vale? En este caso habrá que acreditar el momento en el cual tu madre adquiere la nacionalidad española de tu padre, ¿vale? En ese caso, si tu madre nunca adquirió la nacionalidad española de su marido, no entras en este supuesto, porque entonces tu madre es española, nacida en España, y podrás tramitar nacionalidad española de una forma genérica, ¿vale? Bien. En este caso, como digo, los documentos, el anexo 2, ¿vale? El acta de nacimiento mía, mi identificación, el acta de nacimiento española de mi madre, el acta de matrimonio de mi madre, y como es extranjera tiene que estar apostillada, y si se casó después del 1954, ¿vale?, de este día concreto, 5 de agosto, también acreditar que mi madre obtuvo la nacionalidad española por parte de mi padre, ¿vale?, de mi padre. Bien, este es el supuesto 2. Supuesto 3, en este caso es muy sencillo, ¿vale? El supuesto 3 son aquellos que sean hijos o hijas de aquellas personas que obtuvieron nacionalidad española por ley de memoria histórica. Es decir, si mi madre o si mi padre obtuvo la nacionalidad española por la ley de memoria histórica, ¿vale?, yo la voy a poder obtener. Aquí no hay ninguna duda, ¿vale? Aquí no hay ninguna duda. ¿Cómo sabemos
que mi madre o mi padre es español por ley de memoria histórica, con el acta de nacimiento española que emitió el consulado cuando la obtuvieron. Vais a ver un margen, el margen izquierdo, que pone que optó la nacionalidad española de origen por la disposición adicional séptima de la ley 52/2007. En ese caso, tu madre o tu padre es de ley de memoria histórica y, por lo tanto, ¿vale?, tú podrás tramitarla ahora. También, ¿vale?, en este caso, además la propia instrucción dice que en este caso no hace falta que presenten los documentos. ¿Por qué? Porque en ese consulado ya lo hizo tu madre o tu padre de ley de memoria histórica. Entonces, yo en este caso lo único que hay que presentar, ¿vale?, es primero el anexo 3, ¿vale?, que es el supuesto, el siguiente supuesto del apartado 1b, anexo 3. Presentamos mi acta de nacimiento apostillada, mi identificación y el acta de nacimiento española de mi madre o de mi padre. Que si además están inscritos en el consulado en el que tú tienes que tramitarlo, no hace falta ni que lo presentes, porque ya lo tienen ellos, ¿vale? Solamente hay que presentar esos documentos en este supuesto, es tremendamente sencillo, ¿vale? Cuarto supuesto, que seas hijo, ¿vale? Como veis, el primer supuesto, que es el del exilio, puede ser hijos y nietos. El segundo supuesto, el de las mujeres casadas, solamente hijos. El tercer supuesto, el de los hijos de la memoria histórica, también es hijos. Y el cuarto supuesto, que es para los hijos también de los que adquieran la nacionalidad española por esta ley, ¿vale? La ley de memoria histórica fue entre el 2009 y el 2011, ¿vale? Entonces, ahora, es lo que os explicaba antes. A lo mejor tú no puedes tramitar ley de memoria democrática porque tú no eres hijo, eres nieto. Bueno, en ese caso, siempre podrás decirle a tu madre o a tu padre que sea hijo, que tramite la nacionalidad española por ley de memoria democrática, para que tú, por ser hijo de un nacionalizado por ley de memoria democrática, pueda tramitar su nacionalidad española por esta nueva ley, ¿vale? ¿Qué ocurre si la persona que tiene derecho a pedir esta nacionalidad por ley de memoria democrática ha fallecido? Es decir, si mi madre es hija de una española que perdió su nacionalidad por casarse con un ciudadano extranjero y ha fallecido, por lo tanto no la puede pedir. No puedes hacer nada, ¿vale? No puedes pedir post-mortem la nacionalidad española por ley de memoria democrática de tu madre para que luego te puedas beneficiar tú. ¿Por qué? Porque está configurado, ¿vale? Está configurado como un derecho de opción. Es decir, personalmente, la persona beneficiada tiene que ir al consulado o al registro civil que le corresponda y solicitarla, ¿vale? Entonces, si esa cadena, esa parte, ese eslabón necesario ha fallecido, no se puede hacer nada, ¿vale? Esto es importante también que lo sepáis. Entonces, primer apartado, anexo 1, segundo apartado, anexo 2, tercer apartado, anexo 3. Tanto los de ley de memoria histórica como los de ley de memoria democrática, es decir, los hijos de los que la obtuvieron por ley de memoria histórica y los que la obtengan con esto, lo van a tener que hacer con el anexo 3, ¿vale? Ahora, otro supuesto más, no es el supuesto, ¿eh? La propia instrucción establece que hay aquellas personas que la hubieran adquirido por el artículo 20.1 o por el artículo 20.1a o 20.1b del Código Civil, es decir, aquellas personas que en un momento posterior, sobre todo, como os digo, son aquellos que son hijos de mujeres, que, como digo, no pudieron tramitar su nacionalidad española en aquel momento de origen porque eran hijos de una mujer, ¿vale? Y la tuvieron que adquirir por el 21A o por el 21B, ¿vale? En este caso, la propia instrucción establece que aquellos que tengan la nacionalidad española por el 21A y por el 21B, ¿vale?, que son, por regla general, del año 2002, ¿vale?, de la ley del año 2002, en este caso ahora podrán cambiar. Es decir, como tengo la nacionalidad española no de origen por el artículo 21A o por el 21B del Código Civil, puedo ir al consulado y decir, mira, quiero tramitar la nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Y dices tú, ¿en qué me beneficia eso? Bueno, beneficia a tus hijos. Porque si tú obtienes la nacionalidad española por ley de memoria democrática, aunque ya la tengas de antes por el 21A o el 21B, en este caso, tu hijo y tu hija podrán tramitar nacionalidad española por la ley de memoria democrática, ¿vale? Por el apartado, por el tercer supuesto, ¿vale? Entonces, todos aquellos que la tengáis, además lo dice claramente la instrucción sexta que dice, las personas que siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubieran optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 21b del Código Civil, por la ley 36/2002, podrán acogerse ahora a la opción contemplada en la disposición adicional octava de la ley 20/2022. Es decir,
la Ley de Memoria Democrática, ¿vale? Y dice, en estos casos, los interesados estarán exentos de aportar la documentación que ya presentaron en su base. Es decir, en este caso, si eres del 21A o del 21B, vas al consulado con tu identificación, con tu acta de nacimiento y con el acta de nacimiento española donde dice que la obtuviste por opción por la Ley 36/2002 y te darán automáticamente la nacionalidad española por Ley de Memoria Democrática. Y tus hijos, aunque sean mayores de 18 años, podrán acogerse al tercer supuesto de que son hijos de una madre o un padre nacionalizado por Ley de Memoria Democrática. ¿Vale? Bien. Hasta aquí bien. En este caso, es decir, aquellos que vayan a cambiar de opción del 21B a la Ley de Memoria Democrática tendrán que presentar el anexo 4, ¿vale? El anexo 4. Además lo pone anexo 4. Modelo de solicitud de inscripción de nacionalidad española de origen para quienes ejercieron la opción en aplicación del 21A del Código Civil y artículo 21B del Código Civil, ¿vale? O sea, fácil. Estamos bien, ¿vale? Estamos fáciles. Bien. Además es que no hay más anexos, porque el resto de los anexos ya son para pedir documentos, etc. Entonces, 4 anexos, el 1 para el supuesto 1, el 2 para el supuesto 2, el 3 para el supuesto 3 y el 4 para los que optaron por el 21A o el 21B, ¿vale? Bien, ahora aquí viene lo importante. Cuando me leí la instrucción, ¿vale? En esta segunda vez, ¿aquí qué ocurrió? Ocurrió que, esto es que es tremendamente importante. De repente, a través de la instrucción de la Dirección General, ¿vale? Nos dicen lo siguiente, y os lo quiero leer porque es un poco complejo, pero tiene mucho sentido. Como os dije antes, este primer apartado de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática establecía que los hijos de padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad con motivo del exilio, etcétera, 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 etcétera. Bien. Muchas asociaciones de los hijos y nietos de españoles que emigraron decían, joder, no tiene sentido que esta ley que se supone que tiene que reparar las carencias de la anterior, vaya a ser más estricta que la anterior. Porque la anterior ley, ¿vale? La Ley de Memoria Histórica, decía que podían tramitar nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. No hacía referencia ni al exilio, ni al momento de la emigración, nada, nada de nada. Solamente decía que si tú tenías un padre o una madre originariamente español, podrías tramitar nacionalidad española. Y luego el segundo supuesto, que era el de los nietos, sí exigían que los nietos tuvieran que acreditar el exilio. Es decir, que si eras hijo de padre o madre originariamente español, bastaba que acreditaras eso. Pero si eras nieto de un padre, de un abuelo o una abuela español, tenías que acreditar que era originariamente español y que habían emigrado durante el exilio. Vale, pues bien. La instrucción de repente explota, ¿vale? Yo cuando leí la instrucción me quedé loquísima. Y dice que pese a que el párrafo de esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados, ¿vale?, que nacieron después de que sus padres, madres, abuelos, abuelas perdieran la nacionalidad española, ¿vale?, es posible encontrar una interpretación más acorde, ¿vale?, e integrar la ley anterior con la nueva. Y dicen: así, si la disposición 52, séptima, 52/2007, que es la de la Ley de Memoria Histórica, establecía que podían tramitar nacionalidad española los hijos de padre, madre originariamente español y los nietos de los emigrados durante como exilio, ¿vale?, dice que esta ley tiene que reintegrar, la nueva ley, también los supuestos anteriores. Es decir, lo que dice esta instrucción es que aquí, a estos supuestos de la disposición adicional octava, se le tienen que añadir los dos supuestos de la disposición adicional séptima de la anterior ley. Es decir, revivir la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, según esta instrucción, cualquiera que sea hijo o nieto de un originariamente español podría tramitar la nacionalidad española, ¿vale? Y aquí dice claramente: parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley a los que se encontraban en la situación descrita en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, sino que se refunden en el primer apartado de esta nueva disposición también los apartados de la anterior.
De hecho, además, no recoge solamente hijos de padre o madre originariamente español, sino que esta disposición dice, por lo tanto, este primer apartado debe incluir a los nacidos fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y además el de los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y como consecuencia de haber sufrido exilio, bla, 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 hubieran perdido la nacionalidad española, ¿vale? Aquí es cuando viene la bomba gigante y dice, bueno, ya está, me jubilo. Van a poder adquirir nacionalidad española desde, como digo siempre de broma, desde Cristóbal Colón hasta mi padre, ¿vale? Todo el mundo va a poder adquirir nacionalidad española, todo el mundo. Yo creo que te pones a hablar en el consulado y están repartiendo pasaportes. O sea, no sé cómo lo van a hacer, ¿vale? Y aquí viene lo importante. ¿Qué es ser hijo o nieto de un originariamente español? Una persona originariamente español es una persona que, al momento de su nacimiento, ¿vale? Al momento de su nacimiento, su padre o su madre es español, ¿vale? Lo puse en el post con la Sagrada Familia y dije, bueno, si José se va de España, ¿vale? Y se casa con María y tiene un hijo que se llama Jesús, Jesús será originariamente español si cuando nació José seguía siendo español. Aunque luego Jesús jamás fuera español porque jamás se inscribió en el consulado. Nunca. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si al momento de nacer tu padre, tu madre, tu abuelo o tu abuela, sus padres, es decir, tus bisabuelos, eran españoles, tu abuelo, abuela, padre o madre será originariamente español y por lo tanto podrás tramitar nacionalidad española ahora, ¿vale? Sí, es como los italianos pero con límite de tiempo, porque lo máximo va a ser un bisabuelo, no creo que haya tampoco muchos más, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué presentamos? El anexo 1, ¿vale? Este supuesto se ha incluido en el punto 1A, en el punto primero, perdón, el anexo 1 y aquí presentaríamos mi acta de nacimiento apostillada, mi identificación y luego, si soy hijo de padre y madre originariamente español, ¿vale? Presentaré el acta de nacimiento de mi madre o mi padre, que puede haber nacido perfectamente fuera, en plan en Argentina, ¿vale? En este caso apostillada. Y presentaré también el acta de nacimiento española de mi abuelo o abuela. Aquí lo importante, ¿vale? Es determinar no solamente la nacionalidad española que se le da a mi abuelo o a mi abuela en el acta de nacimiento de mi padre o madre, porque sabéis muchas veces que cuando inscriben el nacimiento de una persona, la nacionalidad de los padres no la tienes que acreditar, es lo que tú digas. Entonces dije, no, mi abuelo era español, pone español, pero a lo mejor hay que verificar cuando tu abuelo o abuela adquirió, si es que alguna vez la adquirió, la nacionalidad argentina, chilena, peruana o lo que sea. Entonces yo presentaría, si fuera hijo, mi acta de nacimiento apostillada, el acta de nacimiento de mi padre o madre apostillada, ¿vale? Que viene cuál es la nacionalidad de los padres, el acta de nacimiento española del abuelo o abuela y el documento de no nacionalidad, ¿vale? De no nacionalización. Igual cuando presentáis la de Italia, que tenéis que presentar el documento de que nunca jamás se hizo argentino, ¿vale? O nunca se hizo chileno, nunca se hizo peruano, etcétera, ¿vale? Y que en el caso de que se lo hubiera hecho, va a decir desde cuándo. Entonces, si mi padre o madre nació antes de que mi abuelo o abuela se hiciera tramitar otra nacionalidad, en ese caso, mi padre o madre es originariamente español. Luego otra, si mi abuelo o abuela se tramitaron nacionalidad de otro país después de que entrara en vigor el convenio de doble nacionalidad, tampoco, porque tampoco llegó a perderla, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué pasa? Que si el originariamente español es mi abuelo, el mismo supuesto, es exactamente lo mismo, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Lo que tendré que presentar será mi acta de nacimiento, el acta de nacimiento de mi padre o mi madre, ¿vale? Y en este caso presentaré el acta de nacimiento de mi abuelo o abuela, que será en este caso extranjera, puede ser argentina, peruana, lo que sea, el acta de nacimiento de mis bisabuelos y el mismo documento, ¿vale? De que no se nacionalizaron o que se nacionalizaron, pero cuando lo hicieron ya había nacido ese abuelo o esa abuela, ¿vale? Aquí, como digo, en este supuesto no importa cuándo emigró, es decir, si tu abuelo emigró en 1900, tu abuelo, y
y cuando nació tu padre o tu madre, que es el hijo de ese abuelo, tu abuelo seguía siendo español, tu padre o tu madre es originariamente español. Por lo tanto, entrarías en este supuesto, ¿vale? Si el que emigró, te digo, fue tu bisabuelo, y cuando tu abuelo o abuela nació en Argentina o donde fuera, y su padre o su madre seguían siendo españoles, tu abuelo seguirá siendo originariamente español, ¿vale? Es importante que en este caso tengáis en cuenta que es para hijos y nietos, no para bisnietos. Lo que pasa es que es verdad que se aplica indirectamente a los bisnietos porque el que nació en España fue un bisabuelo, ¿vale? Pero el originariamente español tiene que ser el abuelo, abuela, padre o madre. En este caso, independientemente de que este abuelo, abuela, padre o madre hubieran fallecido, también la podrías tramitar. Porque en este caso no te pide que tu abuelo, abuela, padre o madre sean españoles, sino que hubieran sido originariamente españoles. ¿Vale? Entonces, en este caso no hace falta, ¿vale? Como os digo, no hace falta que se encuentre vivo o muerto, ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo, ni tu abuela, solamente acreditar que tu padre, madre, abuelo o abuela son originariamente españoles. En este caso, ¿vale? No hay límite de edad, o sea, no hay límite de edad, es la diferencia. Que por regla general tú, por mucho que tengas un abuelo español, salvo que seas menor de edad, que puedes tramitar a la de tus padres y luego la tuya, tú no puedes tramitar tu nacionalidad española. Bueno, pues esta ley viene a romper todas esas reglas, ¿vale? Entonces, en este caso, el anexo 1. Bien, los documentos, como digo, la instrucción no establece nada, así que entendemos que no hace falta que tengan vigencia. Además, en la propia instrucción establece dónde puedes pedir, ¿vale? Estas actas, que son a través del Ministerio de Justicia, ¿vale? Tú pones actas de nacimiento España en Google y aparece la página del Ministerio de Justicia. ¿Qué ocurre? Que no todas las actas se encuentran digitalizadas, de forma que a veces la puedes pedir digital y te la mandan y a veces no. Pero yo digo que si tenéis una antigua, presentéis esa, ya os lo digo. Entonces, las actas españolas no hay que apostillarla, ¿vale? Solamente las argentinas. Matrimonios, nacimientos, solamente las argentinas. Tampoco pide la de defunción, de hecho. O sea, no están pidiendo la de defunción. Ahora, si un acta de defunción puede acreditar que tu abuelo o abuela murió español, tampoco estaría de más que la presentáramos, ¿vale? Como documentos adicionales. Entonces, como os digo, las actas las podéis pedir de forma telemática. En aquellos registros que no estén digitalizadas las actas, ¿vale? Siempre podéis, yo os lo aconsejo, porque los genealogistas siempre digo que son muy caros. Entonces, yo siempre os aconsejo que, si por ejemplo tu abuelo nació, yo que sé, en Arteiso, voy a poner un ejemplo de Arteiso, que estuve este verano y es precioso, lo ideal es que busquéis un gestor en Arteiso, ¿vale? ¿Por qué? Porque están allí y se pueden acercar al registro y pedirte el acta sin que tengas que pagar una millonada, ¿vale? En muchos casos os recomiendo que preguntéis el propio registro. O sea, podéis escribir un correo electrónico al registro civil, ¿vale? Donde en teoría se debería encontrar inscrito, ¿vale? Este abuelo, abuela, padre o madre, ¿vale? Para que a lo mejor a mí me han llegado a mandar alcaldes, me han llegado a mandar actas directamente por correo ordinario y sin problema, ¿vale? O sea, lo digo para que queméis todas las opciones antes de pagar a un gestor o un genealogista. Que los documentos que tengáis sirvan aunque estén caducados, aunque hayan pasado mucho tiempo, ¿vale? Entonces eso lo primero. Luego, en teoría, podéis presentar varios expedientes a la vez. Es decir, que si tu madre o tu padre van a obtenerla por ley de memoria democrática, tú también la metas, ¿vale? Acreditando que eres hijo de tu madre y tu padre para que también te la den a ti automáticamente. Y en teoría, con un acta de tu madre o de tu padre o tal, sería suficiente para todos los hermanos, ¿vale? Esto es lo normal, ¿vale? También va a depender mucho de cómo funcionen los consulados y los registros, ¿vale? Entonces, ahora, importante, lugar de presentación. Lugar de presentación. La presentación tiene que hacerse en el registro civil, ¿vale? El registro civil, si te encuentras viviendo en el extranjero, ¿vale? Si vives en tu país de origen o en otro país diferente a España, es el consulado español. Digamos que el consulado español, ¿vale? Hace las veces de registro civil en el extranjero, ¿vale? Entonces, si vivís en el extranjero, tendréis que presentarlo en el consulado español que os corresponda por lugar donde vivís, ¿vale? Sin dudas, además. Y los que viven en España lo tendrán que hacer ante el registro civil del lugar donde se encuentren empadronados. Aquí tenemos la duda
de si para poder tramitar desde España tienes que tener aprobada ya la residencia o lo puedes hacer como turista o incluso ilegal, acreditando simplemente el empadronamiento. Yo os digo que no lo sabemos, ¿vale? Porque no lo han aclarado. Yo pensaba que con el empadronamiento iba a ser suficiente, pero es verdad, ¿vale? Es verdad que he conocido de 2 personas solamente, ¿eh? Uno en Andalucía y otro en la Comunidad Valenciana, en el que sí les han pedido la tarjeta de residencia, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a pasar en todos los supuestos, ¿vale? Ni en todos los registros. Pero en estos 2 concretos sí que les han pedido la tarjeta de residencia. Entonces, mi consejo es que aquellos que puedan tramitar residencia, por ejemplo, por arraigo familiar, que lo hagan, ¿vale? Para tramitar las nacionalidades por ley de memoria democrática desde aquí, ¿vale? Con la residencia aprobada, ¿vale? Ese es mi consejo. Entonces, bueno, creo que he explicado más o menos todo, ¿vale? La verdad es que es un resumen así un poco breve, pero creo que todos lo habéis entendido bien, ¿vale? Igualmente la instrucción, que es esta, ¿vale? Yo estoy haciendo, como nosotros no podemos tramitarla, ¿vale? Que me lo preguntáis mucho, ¿me la puedes tramitar tú? No, porque es personal. Entonces, salvo que pongan un sistema telemática para los abogados, para los gestores, como ocurrió, por ejemplo, con la nacionalidad para sefardíes, ¿vale? De momento no la podemos tramitar. Entonces, como no la podemos tramitar, ¿vale? No la podemos hacer, nosotros os voy a estar regalando y dando toda la información que tenga. Yo estoy haciendo un PDF explicando todos los supuestos, con los documentos de cada supuesto, adjuntos los anexos, adjuntos las instrucciones, así como el BOE, etcétera, para que lo podáis descargar, ¿vale? He dicho, bueno, si no lo puedo hacer yo, no lo hace nadie. Así que os voy a dar toda la información de forma gratuita para que lo podáis hacer vosotros, ¿vale? Los tiempos no los sabemos. Yo entiendo que va a ser como la anterior ley de memoria histórica, pero también depende de la gente que se presente, de las solicitudes que haya, que va a haber como 10.000 millones. Entonces, lo normal es que entre 6 meses, 9 meses deba estar favorable, ¿vale? Pero es verdad que no lo sé, que no lo sabemos, ¿vale? O sea, no lo sabemos. Entonces, bueno, espero que os haya quedado súper clara, ¿vale? Toda la explicación que he intentado compartiros. Todos los correos que mandéis con respecto a la ley de memoria democrática, que nos estamos volviendo literalmente locos, os vamos a compartir el link de este vivo, ¿vale? Porque es tan tremendamente difícil responder 100 correos diarios con la información de la ley de memoria democrática cuando nosotros ni siquiera lo podemos hacer, que es un montón de tiempo el que estamos utilizando, que no nos importa, es decir, que estamos para eso. Pero con toda la información que estamos dando gratuito, creo que va a estar bien. Entonces, yo os prometo que para el miércoles, ¿vale? Es que mañana no, el martes es festivo aquí. Entonces, yo para el miércoles voy a tener toda la información, ¿vale? En el perfil de Sentir Extranjero voy a hacer una historia destacada que se llama Ley de Memoria Democrática, y ahí os vais a poder descargar la ley, un PDF que he hecho con toda la información, los diferentes anexos que tenéis que presentar, todo para que lo hagáis vosotros, ¿vale? No hay que pagar tasa, no hay que pagar ninguna tasa, ¿vale? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias siempre por estar aquí, muchísimas gracias. Me preguntas que los abuelos que recuperaron la ciudadanía española, si los nietos aplican. Yo entiendo que sí, ¿vale? O sea, yo entiendo que sí. Pero es verdad que tampoco lo han explicado muy bien. Yo me baso en la anterior ley, ¿vale? Y yo sé que con la anterior ley, nada, o sea, que se permitía todo con la anterior ley. O sea, pudieron presentar de todo, no importaba si habían perdido o no la nacionalidad española, etcétera. Entonces, entiendo que en este caso tampoco, pero es verdad que no lo sabemos, ¿vale? Yo voy a estar dando toda la información que surja nueva. Gracias, Dani. Dani es Mamá Argentina en Madrid. Os pido, por favor, a Mamá Argentina Madrid, que es de las mejores cosas que me ha regalado las redes sociales, que la empecéis a seguir porque es todo lo que está bien. O sea, si a mí me queréis, a ella no os lo vais a poder imaginar. Entonces, todo el mundo a seguir a Mamá Argentina. Y nada, os mando un abrazo a todos. Os doy las gracias 1000 veces por estar aquí siempre. Siempre estáis aquí. Así que nada, os mando un beso grande
y os prometo que os voy a dar toda la información la voy a estar compartiendo en las redes sociales, ¿vale? Así que nada, os mando un abrazo muy grande y ya está, ¿vale? Gracias a todos, os quiero y hasta mañana. Chao, chao.